No sé qué es, pero Yo también digo que bueno, pero sin saber. No. Es una alegría, ¿verdad? Y es algo que ya habíamos estado pidiéndole al Señor y bueno. Pero entonces quería leer, hermanos, segunda carta a los Corintios, capítulo 3, y vamos a ver el versículo segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 2. Solamente poner estos versos de base que recordaba el Señor. No se hubiera hecho. Sí, total. Entonces dice, Porque es que. Sí. dice así, mira estos versos, cómo los podemos leer juntos. A ver cómo. Segunda de Corintios 3 y en el versículo 2. Mira cómo dice así, dice el apóstol Pablo, hablándole a los hermanos de la iglesia en Corinto. Dice así, vosotros, podría decir aquí hermanos, ¿cierto? Vosotros, hermanos, sois nuestra carta, ¿no? Qué raro porque Pablo está escribiendo una carta ciertamente que es esta, pero dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo claramente pues sí sabía que esta carta iba a quedar aquí como parte de las Escrituras para nosotros, ¿cierto? Que es la palabra del Señor. Pero fíjese que Pablo dice aquí que la carta misma en sí eran los mismos hermanos. ¿Sí podemos leer así? ¿Cierto que dice así? Sí. O sea que la carta para Pablo no era solamente la que se escribía, digamos, con tinta aquí, sino más bien diríamos que es como que la verdadera escritura, ¿cierto? Iba produciendo, digámoslo así, como esa realidad de esas palabras, de esas letras, en los hermanos. Entonces Pablo dice, vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Qué tremendo eso. Que realmente la carta del Señor seamos cada uno de nosotros, los hermanos, cada uno de sus hijos. O sea que qué realidad tiene la palabra, ¿cierto, hermanos? Y nosotros yo creo que podríamos decirlo cada uno de nosotros con esa certeza, que nosotros podemos ver lo que el Señor ha escrito en cada uno de los hermanos como una realidad. O sea que esto que nosotros leemos, que es su palabra, uno se da cuenta que tiene una realidad. ¿Cómo nosotros negar la realidad que tiene la palabra del Señor en la vida, en el corazón de cada uno de sus hijos? Y dice, siendo manifiesto, o sea que eso es algo que se ve evidente, que se manifiesta, que se expresa, ¿cierto, hermano? Que el testimonio de cada uno de nosotros, cada uno de los hermanos en particular, es un manifiesto de la realidad de la obra del Señor, hermanos. Por eso es que seguir a Cristo, seguir al Señor, lo que normalmente podríamos llamar como cristianismo, o los cristianos, como aparece en la Biblia, no es solamente una teoría, sino que es una realidad. Nuestra vida es una realidad en la obra del Señor. Es evidente, es manifiesta. Mira, dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo. Tremendo, ¿no? Como que el Señor está diciendo eso, que cada uno es una carta del Señor. Expedida por nosotros, escrita no con tinta, esto es lo que decíamos, ¿no? Cómo esa tinta va tomando la realidad, porque la tinta pues está aquí, y esa tinta va haciéndose realidad en nuestra vida, en nuestra experiencia con el Señor. Ese es el testimonio verdadero. No con tinta, dice, sino con el Espíritu del Dios vivo. Qué precioso. Hermanos, por esto es que las personas que conocen al Señor, luego aquí, por ejemplo, los que habían conocido al Señor hasta esta época, que los perseguían a cortarle literalmente la cabeza, ellos entregaban su vida porque es un Dios vivo el que nosotros hemos conocido, y la patente es nuestra propia vida, nuestro propio corazón, y ver la realidad escrita en los hermanos, en cada uno de sus hijos. El testimonio del Señor en cada uno de los hermanos es la evidencia, el manifiesto de que Dios es un Dios vivo. Y dice así, no en tablas de piedra, en esa época diría él, pero ahorita diríamos no en tablas, no en hojas, ¿cierto? Sino en tablas de carne en el corazón, ¿no? Entonces, qué precioso, hermanos, saber esta realidad, saber que es tan verdadero esto. Y nosotros, hermanos, como hijos del Señor, como decía,
muy personalmente, pero yo sé que cada uno de los hermanos seguramente podría decir lo mismo, que hemos visto esta realidad de lo que el Señor hace en la vida de nuestros hermanos, de nuestras hermanas. Y para nosotros, como decíamos, es una alegría poder ver y compartir, ¿cierto?, con nuestros ojos, con nuestro testimonio, esa realidad del Dios vivo manifestándose en medio de su cuerpo, de sus hijos, ¿cierto? Porque realmente esta es la vida del Señor, no es una sola teoría, no es una teología seca, sino que es una teología viva, la obra de Dios en nosotros. Entonces, hermanos, como les decía ahora, habíamos pedido al Señor ya con bastante tiempo, diría yo años, y Lenita es testigo de eso, ¿cierto? Que ya hace algunos años habíamos pedido por dirección también del Señor que, pues, que los hermanos pudieran compartirnos de su testimonio. Por supuesto, cada hijo del Señor es un testimonio real de la obra del Señor, ¿cierto? Ya, gracias al Señor, nuestro hermano Nachito, pues en alguna oportunidad había compartido también parte del testimonio, pero ese ministerio que es como de familia, ¿cierto? Habíamos pedido al Señor también, como digo, hace un tiempito que Lenita también nos pudiera participar un poco de lo que el Señor ha hecho con ella en su vida, en su corazón, y damos testimonio que lo que el Señor nos ha permitido ver con nuestros propios ojos, como decía Pablo, es la realidad de este Evangelio escrita en el testimonio de nuestros hermanos, que seguramente los que hemos estado cerca sentimos en el Espíritu. Entonces, Lenita, muchas gracias por la disposición y por querer compartir de lo que el Señor ha escrito en tu corazón. Después de muchos años. Amén, así sea. Entonces yo quería poder pasar aquí. Lenita, si te parece bien, si pudieras aquí, vamos a poner este aparatico para que quede un poquito mejor el sonido. Qué coincidencia, ¿no, Mauricio? Mira. Tocó así porque son muchos años de vida, entonces me tocó organizarlos. Eso sí. Después de mucho tiempo, pues el Señor permitió que llegara el tiempo, el momento, para compartir el testimonio del Señor Jesús en mi vida, lo que Él ha hecho en mi vida desde que nací hasta este momento, ¿no? Entonces yo quería, antes de empezar, que fuéramos a Tito 2:11, a Tito 2:11 para que viéramos sobre lo que el testimonio del Señor que voy a presentar. Dice en Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y en el versículo 2:11, realmente es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros y ha hecho, ¿no? Primero, a través de su gracia, llegar a traernos y darnos esa salvación tan preciosa. Quiero mostrarles esa parte de mi vida, cómo llegué en esa gracia a conocerle. Y luego viene el proceso, que es el versículo que sigue, donde dice renunciando, ya viene el proceso de vida en el Señor, después de nuestra salvación,
aguardando, dice renunciando, ya dejando a un lado la parte del mundo que traemos viciado y vivir sobria, justa y piadosamente, que es el proceso después de la salvación. Entonces quiero presentarles primero el testimonio del Señor Jesús, cómo llegué a la salvación y después continuar en el proceso. Pues son muchos años de vida, pero traté de coger como puntos que el Señor me guiaba para que todos nos edifiquemos en conocer lo que ha hecho el Señor en mi vida. Bueno, inicialmente yo nací en un hogar que por decisión se declaró ateo y amaban las doctrinas comunistas. Entonces mi padre deseaba que sus hijos fueran comunistas, nos hablaba todo el tiempo de los problemas sociales, nos mostraban las diferencias de clases y su mayor sueño era que yo terminara viviendo en Rusia siendo comunista. Ese era. Y en parte de ese adoctrinamiento, porque fuera de que nos enseñaban, nos ponían a leer comunismo desde niños, en ese adoctrinamiento él decía, no hay Dios. No hay Dios, o sea, no hubo ningún tipo de religión, ni fe en mi casa, ni imágenes, no hubo nada, porque no había Dios. En la gracia del Señor, su espíritu me tocó desde niña. Y yo decía, ¿por qué dicen no hay Dios? Si yo siento dentro de mí que existe, o sea, yo decía, pero ¿por qué dicen? Yo desde niña le preguntaba y él no existe, no existe. Y yo me acostumbré, siempre salía a la ventana, miraba el firmamento y yo decía, yo sé que estás ahí, no entiendo por qué ellos dicen que no existe, sé que, o sea, yo le hablaba al Dios desconocido, ¿no? O sea, esa era mi primera relación. Yo quisiera saber quién eres porque ellos dicen que no, pero yo sé que sí existes. Entonces, un día no pude más, recuerdo que un día como niña dije, no más, me arreglé. Y mi papá me pregunta, ¿y para dónde va? Aunque sea ya eso que es como un templo o eso, a ver si me dicen quién es Dios. Mi papá se para así contra la puerta y dice, de aquí no sale, no existe Dios y no sale. Yo desde ahí tomé la decisión y me encerraba y yo decía, yo sé que tú existes, ¿cómo hago? Enséñame, ¿quién eres en verdad? Para yo decirle a mi familia, ¿quién eres? Y cómo convencerlos de que tú sí existes. Yo le decía a Dios. Y comencé desde niña, cogí una costumbre hasta el día de hoy. Todos los días le contaba todo lo que yo hacía en el día. Todas las noches yo le contaba, hoy fui al colegio, hice esto, y le preguntaba, y le decía, y le preguntaba, y o sea, yo estaba segura que él existía y que él me oía, y yo le hablaba. Y les voy a contar una anécdota hasta donde, más que anécdota, es el testimonio del Señor, hasta donde Él llegó en esa relación, pero era el Dios desconocido para mí en ese momento. Cuando niña, tenía 9 años, yo miré el firmamento, porque me acostumbré mucho a mirar el firmamento, a hablar con Él y a preguntarle. Le pregunté, ¿qué seré cuando grande? Y inmediatamente me dio una visión, pero como niña yo no iba a entender, ¿no? Entonces me vi grande, con una bata blanca, sentada, como en un cuarto con paredes de ladrillo, pero ya con el tiempo sabía que era un laboratorio. Pues como niña yo no sabía, o sea, yo vi eso y yo dije, bueno, eso seré, o sea, yo lo asumí, lo tomé, ¿no?
Y quiero contarles cómo finaliza esa parte, porque nosotros tenemos un Dios vivo, tan real, que conoce nuestro futuro más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Resulta que con el tiempo, yo soy ingeniera química. En la universidad que estudié, la universidad estaba en la zona 74 y 76, abajo de la séptima, y de un momento a otro decidieron, nos vamos a nuestra propia sede. Y era al lado de los Andes, en el centro, y cuando yo iba terminando mi carrera, la universidad hizo su instalación allá. Entonces, bueno, terminé mi carrera allá. Con el tiempo, con Nacho teníamos una empresa, y con el tiempo yo dije, yo quiero ir a la universidad a ser docente. O sea, yo tenía eso como dentro de mí, y terminé trabajando en la universidad que me gradué, y me dieron efectivamente las primeras clases, laboratorio de química. Y entonces estaba un día observando a mis estudiantes, o sea, yo estaba observándolos porque con reactivos químicos, pues es complicado el manejo. Entonces yo observándolos, cuando se me ilumina el espíritu, yo, ¡ay! Estoy viviendo la visión cuando le pregunté a Dios qué sería yo cuando grande. Era el momento exacto. Yo estaba en bata de laboratorio, sentada, observando. El laboratorio fue hecho todo con paredes de ladrillo. Y yo quedé, Dios acaba de cumplir lo que me mostró cuando niña, cuando no le conocía, pero yo decía que Él sí era real y existía. O sea, lo lindo de este testimonio de Él es que cuando yo estudié no existía el lugar, y cuando el Señor me mostró la visión, menos iba a existir el lugar. O sea, con los años construyeron el lugar, o sea que Él sabía dónde yo iba a estar, sabía que iba a existir la universidad, y me llevó a vivir ese momento porque Él sabía lo que quería, lo que iba a suceder. Y lo curioso es que yo quería, antes de ser ingeniera, pues yo quería hacer física, yo quería estudiar física, pero mi padre se oponía y me orientó y terminé siendo ingeniera. Entonces yo veo también cómo el Señor fue encauzando mis circunstancias y todo, pero llegó al cumplimiento de la visión que me dio cuando niña. O sea, el Señor ha estado conmigo desde niña, aunque no le conocía, Él siempre ha estado conmigo, guiándome, llevando, cumpliendo las cosas que me muestra, o sea, de una manera sorprendente, ¿no? Bueno, digamos, me devuelvo ahora, entonces, digamos, ese fue mi contexto de mi niñez, ¿no? Nada de imágenes, nada de fe, de nada. Y ya yo llegué a la universidad, digamos, ya estudié con judías, entonces lo único que sí alcanzaba a oír era que ellas eran diferentes, no más. Y hasta ahí, digamos, como en la parte como religiosa, hasta ahí. Y ya con el tiempo llego a la universidad y Nacho llega a su conversión, porque yo lo conozco y todos creo que la mayoría han escuchado cómo fue dramática su conversión. Después de eso él me invita a la congregación donde él conoció del Señor. Y cuando yo escucho el Evangelio, yo digo, es como lo mismo que yo creo. O sea, yo me sentí tan identificada, o sea, para mí no fue extraño, no fue raro, me sentí identificada, pero sí se me hacía raro era que dijeran que invitara al Señor a mi vida. Esa parte sí yo decía, pero ¿por qué si yo desde niña siempre estoy hablando con Él? Todos los días yo hablo con Él, todos los días le cuento todo, todos los días le pregunto cosas. O sea, para mí era como raro que me dijeran todo eso.
Sin embargo, yo tomé un paso de obediencia, pues Nacho fue el primer convertido de ese lugar porque ellos se trasladaron, entonces era el primero y lógico iba a ser el primer bautizado de ahí. Entonces yo oré, pues hablé internamente con el Señor y dije, ay, a mí cómo me gustaría bautizarme, porque cuando me llega una hermana y me toca y me dice, se va a bautizar, ¿cierto? Ya le traigo la bata. Yo, ay, Dios mío, gracias. Yo dije, voy a hacer un paso de obediencia, porque no entendía nada, pero... Y estando dentro de las aguas me dicen que si tenía un testimonio para hablar antes de bautizarme. Y entonces yo dije, no, yo voy a hacer paso de obediencia. No entiendo, pero lo voy a decir. Públicamente dije que reconocía al Señor Jesús como mi Señor y mi Salvador, le invitaba a mi vida, me arrepentía de mis pecados. O sea, yo lo dije públicamente a todos y que daba ese paso. Y entonces en el momento me bautizaron inmediatamente, o sea, todo ocurrió como al mismo tiempo. Pero el Señor es muy lindo, Él lo hace a uno entender. O sea, en el momento en que uno no entienda y uno confía, Él lo hace entender. Y a los pocos meses, el Señor alumbra Juan 3:16 de una manera tan sorprendente en mi vida, porque de tal manera amó Dios al mundo, y llego a entender profundamente en mi espíritu realmente el amor de Dios de haber enviado a Jesús a la cruz y haber llegado Él a salvarme y darme esa vida eterna. O sea, para mí fue una luz tan grande que entendí la profundidad de la salvación y me consagré inmediatamente, como que dije, ahora sí, conscientemente ya entiendo lo que los hermanos decían del Evangelio. Y digamos, esa fue como la trayectoria, el camino para llegar a la salvación, ¿no? Para conocer del Señor. Inmediatamente, igual que todos los hermanos sabemos, comenzamos un proceso, porque el Señor comienza a limpiar nuestras vidas y, como leía ahorita el hermano Orlando, comienza el Señor a escribir en nuestras vidas realmente quién es Él, y comenzamos a vivir ese ser interior que empieza a formarse en nosotros, y a crecer día a día, hasta la imagen del Señor. Comienza en todas las luchas que vivimos y todo, ¿no? Yo tuve, comenzando mis procesos, mi proceso en el Señor, tuve un sueño una vez que yo estaba arrodillada y vi al Señor Jesús así sobre sus brazos, pero tenía los párpados cerrados, él tenía los ojos cerrados. Estaba así y yo dije, ay, es tan fácil tocarlo en el sueño, ¿no? Y extendí mi mano derecha porque le quería tocar el párpado. Entonces yo dije, ay, es tan fácil tocarlo. Y él empieza a crecer y yo me estiraba más a tocarlo y él crecía y yo a tocarlo. Cuando termino viéndome como la punta de un alfiler y el más grande que la tierra, en la misma posición y más grande. Y pienso que ese ha sido el proceso de mi vida y de todos. O sea, uno al principio cree entender al Señor, cree conocerlo fácil, pero realmente Él es más allá de lo que imaginamos, y en ese proceso uno lo va conociendo, se va relacionando con Él, y en el tiempo uno se da cuenta, ¿no?, que el Señor es mucho más allá de lo que uno mismo alcanza a entender, ¿sí? Entonces al principio pasó eso, y en ese proceso el Señor ha despojado de mi vida cosas, igual que en todos los hermanos, la idolatría que uno trae porque uno quiere seguir manejando su vida a su manera. Estaba un día yo piense y cómo voy a hacer mis cosas y cómo voy a hacer, y cuando me interrumpe el Señor en mi pensamiento y me dice, ¿quién es tu Dios, Lena, tú o yo? Entonces ahí empieza uno
a evaluarse, o sea, realmente si uno tiene todavía cosas que dejar y despojarse y ir muriendo cada día más y más. El Señor ha hecho muchas cosas tan lindas, tan cercanas a Él mismo, llevándome, hablándome, no porque sea alguien especial, sino es por la misma debilidad, que digo yo, que la misma debilidad que en mi vida el Señor me ha sostenido, es así, mostrándome, y esas son las cosas que quiero contarle, ¿no? Cómo Él me ha llevado paso a paso. Otra parte que el Señor trabajó mucho fue, comenzó a trabajar conmigo también la rebeldía, porque uno nunca se ve rebelde, creo que ninguno nos vemos rebeldes, ni nada. Y un día me dice el Señor, voy a sanar tu corazón porque, de rebeldía, porque la casa hay que limpiarla aún más. Y yo, o sea, rebelde yo. O sea, como que uno no alcanza a entender. Yo dije, bueno, el Señor me dijo eso, pero bueno, está bien, ¿no? O sea, como que, o sea, yo me sentía en el momento como que salve, como que ya conozco del Señor, para llegar uno a sentir que hay rebeldía en uno, cosas, ¿no? Bueno, yo fui a representar la universidad al Ecuador, y en uno de esos viajes el Señor me regaló pues una hermana muy, muy especial allá en el Ecuador. Y yo no sé el Señor qué le puso a ella en su corazón, pero en ese viaje ella no me perdonó nada, nada. Y yo hablaba cualquier cosa y ella me decía, es que la palabra dice así. O sea, era así, intransigente conmigo. Es que la palabra dice así, hay que hacer así como dice la palabra, todo el tiempo. Y ya para, como digamos, como para el colmo de todo eso, que ella me exigía así, así. Íbamos en el carro precisamente al evento donde íbamos para la presentación de la... Y entonces yo le cuento toda feliz, ay, el Señor me prometió a través de Habacuc 2:3, donde dice que espere la visión que no tardará, ¿no? Entonces yo estaba feliz con la hermana. Me dice, no señora, eso no es para usted. Y yo, pero ¿por qué si el Señor me dijo que eso era para mí? Y comienzan a brotarme lágrimas, porque claro, no señora, si le creyera, eso sí sería para usted, pero eso no es para usted porque no le cree. O sea, fue así. Ella todo el tiempo fue muy estricta conmigo. Cuando llego a Colombia, yo digo, si había rebeldía en mi corazón, Señor, porque ella todo era, no señora, no le cree, no señora, eso no le va a suceder si no le cree al Señor, si todo el tiempo era así. Entonces, cuando llegué acá, pues yo decía, no, Señor, perdóname, o sea, realmente sí lo que me dices, hay que limpiar la casa aún más y hay que vivir esos procesos, ¿no? O sea, como uno someterse a que el Señor trabaje y así ha sido, o sea, el Señor ha venido tratando mi vida a través de muchas circunstancias, cada día más, formándose más en mi vida, ¿no? Y quiero contarles de que parte de mi vida, lo lindo del Señor es que el Señor siempre me sostuvo en mi trabajo. Yo, como les contaba, que empecé a dictar clases en universidades y todo, pero Nacho me insistía, es mejor que trabaje en empresas. Él insistía, yo decía, pero Dios mío, yo solo quiero hacer tu voluntad, no más, yo quiero... Y yo siempre al Señor, siempre le pregunto, todo se lo pregunto, y Él siempre me contesta de alguna manera, o me habla directamente, o a través de sueños, bueno, pero el Señor siempre me contesta. Entonces yo empezaba, Señor, ¿es tu voluntad realmente que yo vaya a las empresas? O sea, esa parte sí como que para mí era como dura, ¿no? De que Nacho insistía, pero yo no sabía si el Señor lo quería. Entonces un día yo llegué al apartamento, miré al firmamento y yo, Señor, ¿realmente debo ir a trabajar a las empresas, como dice Nacho? Y el Señor inmediatamente dice, no, pero dijo no
tan grande de la tierra al cielo que si el Señor hubiera hablado yo había quedado sorda. O sea, era no tan fuerte y empiezo a temblar de la cabeza hasta a los pies. O sea, yo entendía lo que dice las escrituras, que los hebreos le decían a Moisés, mejor habla con él, porque yo sentí como si él hubiera hablado audiblemente, yo había quedado sorda. Realmente fue un no muy grande. Pero como Nacho pues me decía, vaya, trabaja, entonces yo me dije, ay, hagamos entonces un pacto entre los dos, le dije. O sea, yo como ahora me río después de muchos años porque digo, la criatura diciéndole al Creador, hagamos un pacto, o sea, pero tan lindo el Señor cómo nos va llevando en el proceso, y Él todas esas cosas nos las escucha, todo eso tan lindo Él. Entonces yo, ay, pero entonces hagamos un pacto entre los dos. Yo sigo en las universidades y tú me vas aumentando el trabajo, y entonces yo tomo como evidencia de que eso es tu voluntad, y el día que empiece mi trabajo a disminuir, entonces ahí entiendo que ya tengo que salir de las universidades. ¿Y qué hago con Nacho? Voy a hablar con él. Eso fue lo que me dijo así el Señor. Y verdad, Nacho nunca más me volvió a decir, vaya a las empresas, nunca, nunca. Tan lindo el Señor que Él me escuchó, y en todos los años, yo trabajé en 3 universidades, en todos los años el Señor me prosperaba en mi trabajo de una manera. Yo era aterrada, yo le decía, tú eres el dueño de la ciencia, entonces ayúdame a conocer más, a entender la ciencia, porque si eres el dueño de la ciencia. Y él me ayudaba, y llegué como a tal prestigio que cuando en las facultades tenían que tomar decisiones serias, me consultaban, y ya con el tiempo el Señor me honró tanto, llegué como, no era solo docente, sino investigadora. Entonces las universidades, pues 2 universidades me publicaban mis libros, tengo publicaciones internacionales, nacionales, en inglés, español. O sea, yo veía al Señor cada vez más y más y más y más. O sea, yo decía, mi Señor. Y yo estaba pendiente de eso, ¿no? Recuerdo una vez que me llegó tanto trabajo que yo, ay, Señor, yo creo que voy a renunciar. Yo creo que voy a renunciar a eso, porque pues yo me sentía como tan responsable de tanta cosa. Mire, hermanos, lo que me pasó, yo lo he escuchado a otros hermanos que les ha sucedido lo mismo, ¿no? Pero fue una cosa muy curiosa, porque yo le pregunté al Señor, renuncio, y yo, como Él no me contestaba directamente, entonces tomé la decisión, voy a mirar en las escrituras, Él cómo me indica si debo renunciar a ese trabajo, pero yo quería era hacer la voluntad del Señor, ¿no? Y yo estaba así, cuando de pronto yo leo, no darás las horas a los extraños. Y yo, ¡ah! Y dije, Señor, o sea que no debo renunciar al trabajo. Y volví a leer por segunda vez lo mismo. No darás las horas a los extraños. Yo, ay, Señor, bueno, gracias, ya sé que no, pues yo no sé cómo lo voy a hacer, ayúdame, y no voy a renunciar a mi trabajo. Yo, créanme que hasta el día de hoy estoy buscando, ya no volví a leer eso nunca más, o sea, no existe en la palabra, pero yo lo leí directamente, y yo he escuchado a otros hermanos también como el Señor les ha contestado leyendo cosas en la misma palabra. Bueno, y así fue que yo no entregué ese trabajo, lo asumí. No sé cómo el Señor me ayudó, pero se logró. Fue bastante complejo, pero sí, el Señor todo el tiempo me sostuvo, pero a la vez también hacía procesos. O sea, a la vez el Señor también me formaba, también. O sea, todos vamos caminando, pero a todos nos va también formando, y en todo lo que hacemos, ¿no? Y yo llegué a tener una experiencia muy linda con el Señor en medio de mi trabajo, porque es algo que les quiero compartir. A ver si lo logro entender, porque veo que es lo que el Señor quiere, que con el tiempo, con la madurez, uno llegue hasta allá, ¿no? Yo con el tiempo me volví muy estricta, porque cada generación, cada vez era más difícil, y respetaban mucho las autoridades, ¿no? Entonces yo era muy estricta,
muy exigente, cada vez o hablaban mal, o sobre todo el problema de autoridad para mí era como tan grave, entonces me volví muy estricta, muy exigente, cada vez pasaba el tiempo y más exigencia. Y un día se me queda mi agenda personal en un salón. Entonces yo quedé preocupada porque dije, ay, tengo anotado todo lo que tengo que hacer. Y dije, bueno, Dios mío, aparecerá. Así quedé. Y efectivamente le entregaron la agenda a la secretaria y cuando ya me la entregan y veo una hoja doblada y abro, me dicen, me escribieron. Los estudiantes son tremendos. O sea, yo les exigía y todo, y me escribieron, el mundo da muchas vueltas. Tenga cuidado cómo nos trata, porque el día de mañana puede necesitar de nosotros. Ay, hermanos, eso fue como si me atravesara, porque yo inmediatamente pensé el testimonio del Señor Jesús delante de ellos. O sea, para mí fue, o sea, yo era estricta, pero para mí eso fue como duro. O sea, yo decía el testimonio del Señor Jesús con ellos. O sea, para mí fue difícil y me dediqué a orar. Y yo decía, Señor, perdóname, Señor, ayúdame. ¿Cómo hago para presentar mi testimonio a los estudiantes? O sea, les exijo, sí, pero si ellos ven ya mucha exigencia. Y comencé, ahora duré mucho tiempo, hermanos, orando, Señor, me niego a mí misma, tomo mi cruz y te sigo, Señor. Hazlo tú, o sea, no yo no sé cómo voy a hacerlo de aquí en adelante, pero hazlo tú, me voy a negar, tomo la cruz y ore y clamando. Y después me fui a trabajar y empecé mi clase y le dije al Señor, yo te invito a mi clase conmigo, porque, o sea, era una situación nueva después de semejante escrito. ¿Cómo voy a trabajar de aquí en adelante? Era mi cuestionamiento. No sé, a ver si los hermanos me logran entender. Viví una experiencia sobrenatural tremenda. Cuando yo empecé la clase, no era yo, era el Señor en mí. O sea, era impresionante, era como si yo fuera espectadora, pero al mismo tiempo yo actuaba. Si yo hablaba, yo sabía que estaba hablando era el Señor, pero a la vez era yo. O sea, era como si yo actuara, pero a la vez me observara y viera al Señor haciendo todo. Si movía el brazo, era el Señor. O sea, el Señor Jesús estaba dictando la clase. Les estaba hablando, los miraba con tanto amor, les hablaba con amor y todos eran así. No parpadeaban, todos eran así. Ay, el Señor, o sea, me permitió a través de esa experiencia, de esa lucha tan difícil con ellos, me permitió experimentar un poquito de cómo en el proceso todos vamos a estar muriendo día a día a sí mismos, tomando nuestra cruz, siguiendo al Señor, pero viendo cómo Él mismo realmente quiere hacer en nosotros todo Él solo, o sea, Él quiere actuar en nuestras vidas. Y ese es el proceso de morir a morir cada día, y el Señor me permitió vivir eso. Fue como tan especial, ¿no? Tan bonito ese momento. Y así fue en mi trabajo todo el tiempo. El Señor me formaba, yo le reconocí realmente que todo lo que yo hacía realmente era parte de su mano. Fue una bendición muy preciosa. Y después de muchos años fui a una reunión para un trabajo que ya empezaba, y cuando abro mi carpeta, después de mucho trabajo, solo había un curso. Le digo, Señor, hay el pacto que hicimos los dos, ¿llegó el tiempo? Llegó el tiempo ya de ir disminuyendo el trabajo, y fue la manera del Señor decirme, ya, empiece a prepararse,
para irse y yo trabajé hasta junio del año pasado. Y sí, fue la manera pero fue lindo porque el Señor escuchó en medio de mi ingenuidad sí, como niña en Cristo, pero el Señor asumió ese reto de un pacto, ¿no? Tan lindo, pero me hizo crecer en el trabajo, me enseñó tantas cosas muy preciosas. Bueno, hermano, yo quería también compartirles que, porque son muchos testimonios del Señor a través de mi vida, y por tiempo yo le pedí al Señor que como que lo que Él quisiera como ministrarle a los hermanos, Él me diera a entender realmente de todo lo que he vivido, porque son muchas cosas. Quería compartirles que el Señor tan lindo, en medio de todas las situaciones, un testimonio que Nacho lo compartió en parte, pero me parece muy lindo para que veamos cómo el Señor responde nuestras oraciones. O sea, muy bonito. Donde estoy viviendo actualmente, ese es el producto de la oración de una manera bastante curiosa, digamos, ¿no? Resulta que en el apartamento anterior que nosotros vivíamos, un día Nacho dijo que sentía de parte del Señor que ya nos teníamos que ir, que ahora sí había llegado el tiempo de irnos de ahí. Bueno, oramos y lo asumimos, y de un momento a otro, a los poquitos días, timbró un señor que se estaban vendiendo ahí. No habíamos puesto aviso ni nada. Y el Señor entró, miró y dijo: si creen en mi palabra, en un mes a las 9 en punto en tal banco les pago el apartamento uno sobre otro. Bueno, se fue el Señor y llegamos por la noche, pues los hijos de estudiar y yo de trabajar, y Nacho dice: vendí el apartamento. Y todos: ¡ay! ¿Cómo así? ¿A quién? Ay, no sé cómo se llama. ¿Y el teléfono? No, tampoco lo tengo. Y nosotros: pero ¿cómo así que lo vendió? No sabe el nombre. O sea, los hijos y yo, todos contra Nacho. Y ¿cómo así? Y nada. Sí, pero él dijo que en un mes exactamente en el banco tal está. Yo: y sí le vamos a creer, o sea, todo. Y él me dio la mano y dijo: ¿creen la palabra? Entonces, vendido, o sea. Y entonces Nacho dijo: pues voy a esperar el mes, ¿no? Porque si él dijo, ¿no? Sí. Pues resulta que llegó la fecha del mes, Nacho sí la tenía presente, y me dice: no se vaya a trabajar, que vamos a ir al banco. Y fuimos. Ay, gracias, sí estaba reseca. Muchas gracias, tan linda. Qué pena, no les pedí agüita por estar como concentrada, porque son muchos testimonios, pero parte de eso les comparto. Bueno, entonces resulta que nos fuimos al banco, pues el señor había llegado mucho antes de las 9 y era el primero de la fila. Y entonces Nacho dijo: sí ve. Y bueno, se le vendió a ese señor y todo. Y ya después, con el tiempo, empezamos a buscar. Ay, pero es que el Señor es tan precioso. Empezamos a buscar y un señor nos ofreció por la zona de la 160, 150 y algo abajo de la 9ª, por ese lado, un penthouse, y dijimos: bueno, ay, tan lindo, sí. Bueno, hicimos negocio así como de palabra, pero no todo el mundo cumple de palabra, ¿no? Bueno, yo trabajaba en esa época en la 174 con séptima, y yo iba en el bus. El Señor siempre me habló en buses y en buseta, les cuento. Entonces yo iba en el bus y cuando yo: ay, Señor, tan lindo, ay, aquí abajo queda nuestro apartamento. Yo estaba feliz, siempre hablaba así con el Señor, que me acostumbré desde niña. Y: ay, señora, ya queda abajo. Me dice: no, señora, ese apartamento no es de usted. Y yo: ¿qué? Yo quedé así, ¿cómo? Y yo: ay, Dios mío, no sé, ay, Dios mío. O sea, siempre yo he estado con el temor de no hacer la voluntad del Señor. Eso es un temor que he tenido desde niña. Y yo, bueno,
Entonces llegué por la tarde a la casa y le digo a Nacho, ay, el señor dijo que ese apartamento no es para nosotros. Dijo, sí, efectivamente, el señor me acaba de llamar que ya lo vendió. O sea, ese sí no cumplió la palabra como la experiencia que habíamos vivido antes, ¿no? Pero el señor quedó como avergonzado, o ¿cómo le digo? Como sentido de no habernos cumplido. Entonces lo llama y le dice, pero yo tengo un socio que tiene unos apartamentos en la Alhambra, que es ahora donde yo vivo, y fuimos y miramos y sí, sentimos como tranquilidad, y es ahí donde vivo actualmente, y compramos. Bueno, cuando nosotros llegamos trasteamos y llegamos, nosotros siempre tuvimos la costumbre de que al lugar que llegábamos, todo lo dejábamos ahí tirado y de una nos arrollábamos los 4. O sea, los hijos nos arrollábamos los 4 y le dábamos gracias al Señor por el lugar. Y entonces Nacho dijo, pues está haciendo como hambre, yo me bajo con el hijo y ya las esperamos, o sea, a mi hija y a mí. Cuando bajamos, estaban congestionados ellos. Nosotros, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó aquí, no? Pues les voy a contar. Hace muchos, muchos años, cuando mi hijo era pequeño, en ese barrio, él practicaba fútbol en una escuela. Y mi hijo siempre miraba en la Alhambra las casas y los apartamentos, le parecían como lindos, ¿no? Entonces él decía, ay, papá, está como tan bonito para vivir acá, ¿no? Eso le decía. Y Nacho como que se conmovió en su corazón, y Nacho, como era espontáneo, todos saben que él era muy espontáneo, él se paró en la mitad de la calle y alzó la mano y le dijo al Señor, Señor, muéstrale a mi hijo que para ti nada es imposible, tráenos a vivir a este lugar. Pero fue una oración que la hizo Nacho espontáneamente y pasaron los años, porque todo eso se olvida, pero al Señor no se le olvida todo lo que uno dice, ¿no? Entonces pasaron los años, y cuando bajamos y ya compramos y bajamos y estaban congestionados, dicen, y nos cuentan, es que aquí fue donde oramos, exactamente el Señor nos llevó a vivir al frente donde ellos habían hecho la oración, en la calle, ahí. Entonces fue un testimonio grandísimo, porque decía, o sea, el Señor como lo encausa a uno, las circunstancias Él se las va organizando, la va llevando, pero lo que Él le quiere dar a uno, Él lo cumple, y con el tiempo, así a uno se le olvide, el Señor le escucha la oración, el Señor se la da, pero así como a veces el Señor responde oraciones muy tarde, también responde así, ¿no? Yo un día, por ejemplo, me levanté y dije, ay, Señor, me hace falta como un saquito gris. Ay, me hace falta como un saquito gris. ¿Cómo me gustaría un saquito gris? Bueno, Señor, me fui a visitar a mi mamá y la saludé y me dice, ¿quiere este saco? Era un saco gris, y yo, ¡ay, Señor! Me respondió el mismo día, no, ay, Señor, pero mira, o sea, hay cosas que son así, son inmediatas. Yo, por ejemplo, me acostumbré a tener listado de oraciones, y el Señor va respondiendo, y yo voy chuleando, y listado de oraciones. Y un día yo estaba en la universidad con ese listado, y yo dije, ay, voy a aprovechar que estoy sola, voy a orar, ¿no? Entonces, por esa, yo qué hago así, y en mi espíritu sentí, y el Señor me dijo, ya todo eso subió acá. Yo, o sea, ya todas las peticiones estaban allá en el Señor, con el Señor, y yo, bueno, así hay cosas así en la oración tan sobrenaturales, que el Señor nos escucha, y aún Él diga, no, es por mucho amor, mucho cuidado, porque vea, por ejemplo, a mí no me dejó ir a trabajar a las empresas, me sostuvo en las universidades, pero era su voluntad que así sucediera, ¿no? O sea, eran muchos testimonios tan lindos, ¿no? ¿No les parece? Bueno, les voy a contar una cosa también que me parece pues linda, no es muy sencilla, pero fue como impactante de ver que el Señor cumple sus promesas. Fue muy linda. Nosotros con Nacho tuvimos hace, claro, muchos años, tuvimos una perrita que la quisimos.
esos animales que uno se enamora. Y nosotros vivíamos en un tercer piso y era bien pequeñita, y Nacho competía con ella al que primero llegara, corriendo, desde el primero hasta el tercer piso. Con los años la perrita se engordó y en una de esas subidas subió y le dio infarto y murió. No, para nosotros fue una tragedia tan terrible, lloramos tanto que la gente nos preguntaba a los vecinos, ¿y qué les pasó? O sea, porque fue muy duro. Y yo estando orando al Señor, pues triste, ¿no? Pues en Eclesiastés 3 habla precisamente de que pues no, el alma de los animales nadie sabe a dónde va, o sea, eso el Señor lo deja claro ahí. Pero yo orando, el Señor me mostró como si la perrita todavía estuviera viva y él con ella. O sea, fue algo curioso en ese momento y yo, bueno, el Señor. Y cuando me muestra eso, me muestra inmediatamente una perra amarilla. Y yo, toda la vida he tenido perros solo negros, pero bueno, el Señor me mostró ahí, yo, bueno, no sé el Señor acá qué me quiera mostrar, ¿no? Y resulta que como a los 3 meses, yo tengo un tío veterinario y él timbró de sorpresa a mi apartamento. Como era alto, pues yo lo miré y le dije, bueno, ya voy, tío, ¿no? Pero yo no vi nada. Y él ingresa y traía una perra aquí debajo de su brazo, y cuando dice, ¿quiere esta perra? Pues era la misma perra que el Señor me había mostrado en la visión para consolarme. Y yo esa perra, yo siempre la miraba y yo la llamaba, tú eres la promesa de Dios. Yo siempre la miraba, siempre miraba a esa perrita. Precisamente Jorgito tenía esta foto. Esta era la perrita, la promesa de Dios. Y yo siempre la miraba y yo decía, ay, vea, la perrita que el Señor me dio. O sea, el Señor cumple todo lo que Él dice. Él cumple, o sea, era impresionante. O sea, el Señor siempre ha sido así conmigo, tan lindo de que lo que Él dice lo va cumpliendo con el tiempo, ¿no? Entonces yo siempre la sentaba y la miraba y yo decía, no, definitivamente el Señor es muy grande, o sea, me la muestra, me la trae. Entonces yo la llamaba la promesa de Dios, a la perrita. Sí, la promesa de Dios era mi perrita. Hermano, quiero compartirle otra cosa. Claro que por tiempo no sé, pero bueno, quiero compartirles algo. Y es que, pues también en ese proceso, el Señor también nos fortalece espiritualmente. O sea, en ese proceso que vivimos, el Señor nos da fortaleza espiritual. Y quiero compartirles una experiencia que viví cuando la segunda vez que viví en Canadá. Yo estudié con musulmanes, conocí de cerca la cultura de ellos. Es bastante compleja porque ellos se mueven en lo civil y en todo solamente bajo el Corán, ¿no? O sea, no es como de pronto uno piensa como el católico, de pronto va al templo y es religioso y por fuera no. No, todo se mueve, todo, civilmente, su día a día, todo es realmente su religión. Yo en mi corazón pues trataba como de hablar con la musulmana, ¿no? Porque las mujeres están aparte, los hombres están aparte. Con las musulmanas yo trataba de compartirles del Señor y estando yo en esas, en una noche, yo tuve un ataque satánico el más fuerte que he tenido en mi vida. Pero el Señor, yo con el tiempo concluyo que era para el Señor darme fortaleza espiritual. Fue un ataque tan duro
quedé totalmente paralizada, no podía abrir la boca, la lengua se me engruesó, bastante duro. Cuando veo el demonio que me estaba atacando, era una mujer con pañoleta, y yo en mi mente yo solo decía, si solo digo Jesús, soy libre, porque no podía, o sea, estaba tan totalmente paralizada. Yo me arrastré como pude, me bajé de la cama como pude y me fui tratando de poner de pie como pude. Y yo decía, si digo Jesús, soy libre. Y en ese momento era tan fuerte la lucha, y en ese momento se abre mi espíritu y veo al Señor Jesús intercediendo. Tenía el manto, tenía manto blanco sobre su cabeza y él orando, intercediendo. Y cuando yo lo veo, cogí fuerza y fue Jesús y fui libre. O sea, el Señor mismo me fortaleció para ser libre en ese momento. O sea, es como si el Señor ganara victoria y batalla a través de nosotros. Entonces tuve esa experiencia bastante fuerte, aunque yo estaba en un hogar cristiano viviendo. Y con el tiempo yo le compartí eso a una persona que conocía sobre demonología. Y entonces me dijo, y tenía una cara acá y otra acá. Yo solo vi la de acá, con pañoleta y así, pintada así. Le dije, sí. Dijo, ese es uno de los espíritus más fuertes del Islam. Y yo, pues claro, como yo compartía con ellos y yo trataba de mostrarles al Señor y todo, pero a través de eso quería compartir este testimonio, es porque el Señor nos va fortaleciendo también espiritualmente, aún en esa parte, ¿no? De cómo enfrentar al enemigo, cómo sentirnos que realmente en el Señor hay poder, en su nombre hay poder, y cómo en Él podemos levantarnos. Realmente fue una experiencia bastante fuerte que viví en esa época, y también tuve una experiencia fuerte que ahorita la recuerdo también, tal vez por el mismo trabajo, como les decía, como había mucha demanda y mucha responsabilidad, pero aún en esa demanda uno debe aprender a descansar en el Señor, ¿no? Pero como que se me acumuló todo y ya mi cerebro no quería salir a vacaciones. Es una cosa rarísima, o sea, yo salía a vacaciones, pero mi cerebro quería seguir trabajando. Entonces yo, precisamente para cumplir una demanda de una universidad, descubrí, porque pasé una noche sin dormir, descubrí que no debía pasar, no podía trasnochar. Y mi cerebro no paró. Él siguió frente al computador. O sea, yo estaba así, pero yo veía era el computador. Y no descansaba. Y esa situación de que mi cerebro ya no quería, o sea, me sucedió en varios periodos vacacionales, ¿no? Mi cerebro seguía así y entré en depresión profunda porque no podía descansar. Entonces Nacho dijo, no, nos vamos de la ciudad y descansa. Entonces me aislaron en una habitación a descansar. Yo me llevé un libro de una hermana cristiana, y ella tiene en su libro un capítulo que dice el hombre malo, así se llama, pero realmente es hablando de Satanás en ese capítulo. Yo me puse a leer el libro y todo, y llegué a ese capítulo y todo, bueno. Y entonces en una de esas noches, bueno, pero es que la depresión fue en combinación también de una parte espiritual más mi trabajo, ¿no? Pues ya les cuento por qué. Porque yo, como estaba en una universidad católica, y ellos celebraban la novena en esta época, entonces yo decía, pues eso no hay nada malo compartir con ellos.
O sea, eso que uno dice, pues es una novena, es la historia de Jesús y todo. Pues no, el Señor me mostró también que por haber participado con ellos, yo abrí las puertas a nivel espiritual de mi vida. O sea, fue una acumulación que mi cerebro no quería descansar, más toda la otra parte espiritual que yo abrí. Entonces yo estaba ya aislada allá y cuando de pronto el Señor realmente me tomó porque yo le dije, ¿cierto que viene el hombre malo? El Señor confía en mí. Y yo que volteo y veo a Satanás ahí parado. O sea, pues como yo lo vi, muchos hermanos lo han visto igual. Era alto, flaco, con un sombrero grande y todo. Y lo miré y le di la espalda y dije, pero yo confío en ti, Señor Jesús. Y se fue. O sea, el Señor me dio a entender que como yo había abierto, o sea, uno a veces participa, sea por familiares, sea por amigos. Yo dije, ay no, pues si yo participo de pronto los otros profesores me ven que ellos me hacen preguntas sobre el Señor. No, eso es pura mentira, o sea. O sea, uno se imagina todas esas cosas, pero yo abrí espiritualmente y tuve esa experiencia. A la vez mi cerebro se iba cansando y todo, pero ya después el Señor me enseñó precisamente a entrar en su reposo, a entrar en Él, a descansar en Él, y fueron superando esas cosas. O sea, yo lo que les quiero mostrar a los hermanos es que la gracia del Señor con la salvación, ¿no? Su gracia para ese proceso de llevarnos, de despojarnos, de morir, de fortalecernos espiritualmente, si hay que enfrentar circunstancias, el enemigo, cómo el Señor lo va formando, y en este momento de mi vida, aunque hay muchas cosas, muchos testimonios que he contado, pero en este momento de mi vida me siento con una relación más estrecha con el Señor, lo conozco más, es una comunión, como yo me acostumbré, ¿verdad? Como siempre le pregunto y yo siempre le digo, tú jamás me dejas sin respuesta. Así se demora un poquito, pero siempre él me contesta, entonces insisto, le conozco más. Y en esa formación de todo ese proceso, lo lindo del Señor es que con el tiempo me atrae las hermanas para que reciban consolación. Entonces ha sido bonito como en esa parte el Señor me ha permitido ver a hermanas cómo reciben del Señor a través de todo lo que Él ha formado, me ha enseñado, me ha ayudado y pues yo pienso que por tiempo pues podíamos dejar aquí porque no sé el tiempo, porque hay muchas cosas que contar, pero hay muchas cosas que decir, más testimonio. Sí, entonces me da como pena con los hermanos pues demorarme más, ¿no? No, todavía tenemos un tiempo. Falta nada. Lenita, yo recuerdo, no sé si Sí, señor. tú nos contabas en alguna oportunidad de esa parte de tu niñez, como del diario que tú escribías al Señor, ¿sí? ¿Era así algo más o menos en esa relación? Sí, yo tuve un diario que todo, o sea, fuera de que yo hablaba con él, todo lo escribía también, todo lo que yo vivía y yo ahí también escribía y le hacía preguntas y todo el tiempo, sí, todas esas inquietudes que tenía y yo quiero conocerte. Yo algo que le rogué mucho desde niña y pienso que lo que he vivido es que yo le rogué que yo siempre quería solo saber la verdad, conocer quién era el Dios verdadero y saber solo la verdad. Y así el Señor siempre me ha guardado, ¿verdad? Me ha cuidado en mostrarse solamente Él. O sea, digamos, yo no he tenido como experiencias de pronto de haber compartido en lugares cosas raras, no, porque el Señor siempre me ha dirigido solo a Él, solo a Él. Entonces sí, me mantuve eso por años también, anotando todo, escribiendo todo, las cosas que sucedían, todo. Siempre lo mantuve, ¿no? Siempre. Pero el Señor, sí, siempre ha sido como muy lindo
a través de todo lo que Él me ha mostrado, ¿no? Son tantas cosas. ¿Y tus papás se convirtieron o...? Ah, bueno, no, con los años, cuando yo estaba terminando el colegio, mi papá muere, pero la muerte de él fue un misterio. O sea, no, hasta el día de hoy nunca se supo si fue homicidio o suicidio. O sea, es una cosa muy extraña. Trataron de investigar y todo, pero nunca se supo realmente. O sea, realmente es, digamos, su último tiempo, no sé ya con el Señor cómo sería esa parte, porque fue complicado. Hasta el día de hoy, mi mami me escucha, pero en el fondo ella sigue declarando no hay Dios. O sea, es bastante complejo, bastante complejo. Yo recuerdo una vez que hablaba con ella y se le aguaron los ojos y yo dije, ay Señor, ya la estás tocando, y se le aguaron y me dice, por poco me convences. Y así es mi mami hasta el día de hoy. Pienso que esa parte es bastante dura, ¿no? Entonces, solamente mi hermano menor, él sí llegó a conocer del Señor. Mi otro hermano conoce, somos tres, conoce, pero está la lucha. Entonces yo también con el tiempo, ahora en mi proceso, yo descubro con el tiempo que uno también, de acuerdo a lo que ha vivido en su familia o su pasado, es como si todavía esas cosas lo persiguieran. ¿En qué sentido hablo, no? En que, por ejemplo, al declararse en ellos ateos, en toda mi familia se lucha mucho con la incredulidad, mucho. O sea, no es que crean tan fácil y eso. Y entonces una vez yo delante del Señor, yo le pedía perdón al Señor en oración, que renunciaba a la incredulidad, porque eso es una cosa que decidió mi familia, pues ser ateos. Le pedí al Señor y que me ayudara también a mí en mi fe y en mi credulidad, porque eso se siembra realmente en el corazón, lo que la familia pues ha decidido. Pero ha sido complicado y todavía sigo orando por la salvación de mi mamá. Ha sido complejo esa parte. Pero, por ejemplo, mi abuela materna, hablando de conversiones, mi abuela materna con Nacho siempre le presentábamos el Evangelio y ella lo mismo, nada. Y le presentábamos el Evangelio y como que parecía que se entendía, como que no, o sea, era una lucha tremenda. Pero el Señor tan lindo la fue preparando, el Señor solo, o sea, fue impresionante porque... Es un testimonio impresionante porque mi abuela, persona que timbraba y pedía en la casa, ella siempre sacaba algo y le entregaba. O sea, así fuera un pan, o sea, ella siempre fue así. Entonces un día llega un señor viejito de pelo blanco, totalmente blanco, y le timbra también pidiéndole. Entonces ella corre por allá y a sacarle. Y entonces el viejito comienza a explicarle toda la palabra, o sea, dice, acuérdese quién creó todas las cosas que vemos, acuérdese que hay un Dios que creó todas las cosas. Y ella dice que él le hablaba y ella sentía en su corazón tanto fuego, tanto amor y tanta paz, y él le hablaba y le explicaba y le explicaba. Y ella era fascinada y dice, no sé cuánto tiempo pasó, decía ella, pero ella no quería que él se fuera, que le siguiera hablando, explicándole todo. De ahí en adelante, ella todos los días salía a la ventana a ver si veía al viejito otra vez volver. O sea, fue como le habló del Señor, pero pienso que era preparándola al Señor, porque con el tiempo ella le dio un cáncer y bueno, Nacho también el Señor le hablaba de una manera especial y Nacho dice, bueno, vámonos a despedirnos de la abuela, alístense, porque ella ya mañana fallece y todo. Bueno, entonces
oramos en casa y nos fuimos todos pues obedientes con Nacho y dijo Nacho, despídanse todos, cada uno despídanse de la abuela, pero nosotros la veíamos ahí en cama, pero eso que uno no dice, pues, sea que ya va a partir, ¿no? Y nos agachamos así a orar por la abuelita, y cuando nos agachamos, el Señor me la muestra cómo Él la recibe vestida de blanco a la abuela, cómo ella sale de su cuerpo y el Señor la recoge en sus brazos y la recibe. Entonces yo dije, ay no, sí, entonces la abuela va a partir, o sea, el Señor la fue como preparando. Y volvió Nacho y le dijo que se arrepintiera, que todo, bueno, oramos por ella. Nos cuentan que esa noche ella a gritos le hizo su conversión. Antes de morir, a gritos, y es que decía, Dios, perdóneme por todo. Dice que a gritos invitaba al Señor a su vida, a gritos, y ella falleció. Y cuando fuimos a la funeraria a ver, el rostro de ella era el mismo que el Señor me había mostrado cuando la recogió. El mismo rostro. Entonces, pues confirmé en el momento, pero mi abuela realmente llegó al Señor, pero fue también una lucha dura de muchos años hasta que al final ella llegó, ¿no? Pero y estoy esperando que mi mami pues también ella llegará y así va a ser y todo, pero son testimonios muy lindos de cómo el Señor hace todo, ¿no? Todo tan lindo. ¿Cierto? Y me sorprende que el Señor va delante de uno. Eso es lo que más me sorprende. Uno no es consciente a veces, pero va delante de uno, ¿no? Hace 8 días que le contaba a Orlandito que me tocó ir a Cibaté a arreglarle un trámite de tránsito a mi hijo allá en Cibaté, pero fue una lección del Señor. Yo decía, es que Él va delante de uno, o sea, yo tomé una ficha, la ficha 46, me senté y yo dije, bueno, o sea, toca esperar. Cuando de pronto un señor me dice, no, tome esta ficha porque yo ya no paso, era la 37. O sea, me pasé inmediatamente y yo feliz, uy, ya voy a acabar. No, claro que duré todo el día, pero yo veía cómo el Señor iba adelante y pasé. Y cuando me dicen, no, es que tiene que hacer otro papel, salir de aquí y hacer otro papel. Cuando regreso ya me toca la 46. Yo decía, uy, el Señor, vea cómo todo me lo iba arreglando. Iba adelante, iba arreglando, después me tocó devolverme de Cibaté a Soacha a hacer un pago y yo iba con una hermana en Cristo y el Señor no sé cómo nos vio y dijo, había mucha gente y dijo, no, prioritaria, y pasé de una, y éramos las dos aterradas, como el Señor va delante de uno, o sea, Él va arreglando todos los detalles, va delante de uno, le va organizando el día, y fue todo el día, pero logré, pero créanme que yo quedé tan impactada el 3 de diciembre de 2019, yo decía, es una lección muy grande del Señor, todo lo tiene preparado, adelantado, dispuso todo, organizó todos los trámites, todos, aunque hubiera mucha gente, yo pasaba de un lugar a otro y las dos éramos asombradas, o sea, ella decía, no me importa que me vieron muy viejita, pero el Señor iba poniendo todo así, todo era sorprendente, o sea, sí, el Señor va delante de uno. Y Él conoce todo, conoce nuestro futuro, conoce todo, Él tiene todo muy preparado, muy preparado. Sí, quisiera que pues le diéramos gracias al Señor, ¿cierto? Por me acompañaran, porque realmente el Señor es tan real y tan bueno, más de lo que nosotros mismos nos imaginamos. El Señor es muy real, muy real. Señor Jesús, te doy muchas gracias porque tú has sido tan bueno en mostrar este testimonio de tu mismo actuar y de tu misma salvación y de todo ese proceso en gracia que has hecho a través de mi vida
Señor Jesús, te exalto en este momento, porque pues es tu testimonio. Bendice a mis hermanos y que cada uno de ellos sean fortalecidos en su ser interior para que reconozcamos cada día que tú eres real, que en ti podemos reposar de nuestras obras, en ti podemos realmente refugiarnos, en ti podemos cada día recibir más y más de lo que tienes preparado para nuestras vidas. Tú conoces nuestro futuro, conoces el propósito, todo lo has determinado en qué te gustaría vernos, actuar en nuestras vidas. Gracias, Señor, por ese proceso, aunque a veces es doloroso, pero en ti tenemos victoria, sabemos que vamos a ser formados a tu imagen. Y amado Señor Jesús, te agradezco mucho, junto con mis hermanos, te agradezco mucho por no solo mi testimonio, sino también el testimonio de mis hermanos, porque yo sé que tú estás obrando en ellos, así como has obrado en mi vida, y tú cada vez nos enseñas, te revelas, te muestras más a ti mismo, a nuestras vidas, nos acompañas, nos diriges y nos sostienes, aún en medio de la lucha, las debilidades, aún en medio de nuestros deseos de nuestro corazón, Señor. Tú sabes por qué a veces nos dices no, por qué nos dices sí. Y tú quieres que aprendamos a descansar y a confiar en ti, que podamos confiar y tomamos la decisión junto con mis hermanos de confiar en tus procesos. Confiaremos en tus procesos porque sabemos que al final tú te glorificas y nos haces como vasos útiles y grandes delante de ti. Muchas gracias, Señor, por esa maravilla, por la preciosidad de tu misma vida en nosotros. Gracias por tu Santo Espíritu que nos enseña, nos sostiene, nos levanta para seguir adelante en medio de todo. Muchas gracias, gracias Padre eterno, gracias Padre hermoso, por tu Hijo Jesucristo. Muchas gracias, gracias por ser el Dios verdadero, el Dios real, el Dios que quiere relacionarse con sus hijos, que quiere amarnos, que quiere darnos más de lo que nos imaginamos. Muchas gracias, gracias Señor. Bendigo a mis hermanos y Señor, llévanos con bien. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.